Osvaldo Zavala es periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana en el Colegio de Staten Island y en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Cuenta con 2 doctorados, uno en estudios hispánicos en la Universidad de Texas en Austin y otro en literatura comparada en la Universidad de París III. Entre sus libros más destacados se encuentran Volver a la modernidad, genealogías de la literatura mexicana de fin de siglo, Los cárteles no existen, Narcotráfico y cultura en México y La guerra en las palabras. Ha publicado más de 50 artículos académicos sobre narrativa mexicana contemporánea, la construcción de imaginarios nacionalistas y la representación y conceptualización de la frontera entre México y Estados Unidos. Es también periodista y ha colaborado en medios como Newsweek, El País, Proceso y The Washington Post. En 2016 obtuvo el premio de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA por sus siglas en inglés, por el mejor ensayo en las humanidades, y en 2017 una mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo en México. Pues aquí estamos con Osvaldo Zavala, gran amigo, intelectual, colega, bienvenidos. Muchas gracias, John, un placer estar aquí contigo. Al contrario, querido Osvaldo, mira, tienes un libro nuevo, pero es parte de una investigación más larga. Entonces vamos a ver el contexto antes de entrar directamente en el libro. Tú tienes una visión muy crítica hacia todo este discurso de el combate al narcotráfico, a los cárteles, a los capos, toda esta narrativa con respecto a lo que está en juego en la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Esto es una producción originalmente de los Estados Unidos, ¿verdad? De Nixon, ¿no? ¿De dónde viene la guerra contra el narco y cómo se ha cambiado estas últimas décadas? Pues mira, yo creo que es muy importante justo plantear la pregunta como lo estás haciendo, es decir, hablar de la guerra contra el narco y no hablar del fenómeno del narcotráfico, porque creo que son cosas separadas, ¿no? Es decir, a veces confundimos las dos, ¿no? Pensamos que cuando hablamos de la guerra contra el narco hay que pensar en la historia del tráfico y consumo de narcóticos. Pero en realidad, cuando hablamos de la guerra contra el narco, creo que estamos hablando sobre todo de la agenda militarista de intervención geopolítica, geoestratégica, que empieza en Estados Unidos y que gradualmente se fue adoptando en México, sobre todo a partir de finales de los años 80, cuando se da este giro en la política de seguridad estadounidense, cuando el presidente Reagan cambia, digamos, un enemigo por otro, cuando dejamos de pensar en el comunista como el gran boogeyman, ¿no? El gran enemigo de la racionalidad securitaria estadounidense, y se nos implantó, casi se nos orilló a pensar en reemplazo en el narcotráfico. Entonces sí, yo creo que hay que pensar en la guerra contra el narco originada en Estados Unidos, probablemente cuando Estados Unidos aprueba la Ley de Seguridad Nacional en el 47, y luego cuando enfoca al traficante como el enemigo doméstico y transnacional en 1986. Es principalmente un proyecto político, entonces, o sea, marginalmente tiene que ver con la droga, es sobre todo una estrategia de manipulación social, geopolítica, ¿o no? Sí, yo creo que es una herramienta de intervención, una herramienta política, una herramienta de presión diplomática, una herramienta también para desplegar la agenda militarista, para hacer circular armas, y finalmente también creo que ha sido una agenda para el despojo territorial, para el expolio de los recursos naturales, para el control y administración de la violencia, para gestar la violencia con fines políticos. Y todos esos usos poco o casi nada tienen que ver con la erradicación de droga. Pero a ver, vamos por partes. También está el otro de control doméstico, por supuesto, ¿no? Las regiones urbanas, afroamericanas en particular, en rebeldía. El negocio de las drogas sirve tanto para apaciguar como para criminalizar también la protesta política. Pero vamos por partes, entonces. La relación con la extracción de recursos, ¿cuál es? Bueno, es algo que se ha pensado entre colegas periodistas y académicos. Está el trabajo de la canadiense Dawn Paley, de Federico Mastrogiovanni, de Arturo Rodríguez, de varios amigos periodistas de la académica Guadalupe Correa, que también tiene un libro espléndido al respecto. Y lo que ellos señalan, y además investigaciones que se fueron dando por separado, sin ninguna agenda de por medio, sino más bien pensando críticamente en este fenómeno, que ahí donde se ha reconcentrado mayormente el ejército en ciertas zonas del país, ha habido también
también pues megaproyectos de extracción y de expolio de recursos. El ejemplo que creo que es muy evidente y sobre el cual ya hay suficiente investigación al respecto es el de la cuenca de Burgos en Tamaulipas, donde hay un yacimiento importante de gas natural y donde mientras se nos decía que los zetas disputaban la zona, había en realidad pues un proceso para despoblar, para despojar territorialmente y que le fue sucedido rápidamente por proyectos de exploración y de extracción de recursos. Pero entonces, a ver, los zetas están funcionando como una especie de guardia blanca, defendiendo a las grandes empresas y al gobierno en contra de las comunidades que defienden su territorio? ¿O son los militares? ¿O cuál es la mecánica? Pues mira, yo creo que esa es una de las preguntas que todavía nos queda por entender y eso es parte del problema por el cual volvemos constantemente a la narrativa del narco, porque queremos una respuesta rápida y es muy difícil llegar a ella. Yo creo que parte de una posible respuesta está en el trabajo que han hecho periodistas como Ignacio Alvarado o Jorge Torres o el propio Federico Mastroianni, pensando que esto que llamamos cárteles en ciertas zonas, no quiero generalizar, pero en ciertas zonas del país pueden aparecer y funcionar de hecho como grupos paramilitares. Ahora, ¿qué grado de autonomía o qué grado de alianza tienen con las Fuerzas Armadas o con el Estado mexicano? Bueno, eso es una pregunta aparte, ¿no? Lo que sí me queda claro es que cuando vemos pues, un grupo completamente uniformado, con tipos fornidos, claramente con entrenamiento, y que actúan como militares o paramilitares, pues la pregunta que le sigue es, ¿cómo es que seguimos pensando que esto se trata realmente sobre las rutas de la cocaína o de la marihuana o del fentanilo o de cualquier otro narcótico ilegal y no sobre aquello que en realidad está, me parece, en disputa en nuestro país, que son los recursos naturales, donde surgen verdaderas riquezas y donde está el capital transnacional en la mira, ¿no? Donde todos están realmente disputándose pedazos del territorio en México. Y ahí viene relacionado con el caso de Ayotzinapa, por eso Ayotzinapa fue tan explosivo, no solo en México, sino a nivel internacional. Hay algunas teorías de que los grupos que desaparecieron a los muchachos, vinculados con gobierno y con grupos de narcotráfico, también trabajaban en alguna relación con las minas de la región. O sea, habían recibido su financiamiento de apoyo ahí y esa misma red es la que cae encima de los muchachos, ¿no? Claro, y además esto no debería sorprendernos. Es la manera en la que sabemos que actúan muchos de estos conglomerados de los energéticos en todo el mundo. El periodista Federico Mastroianni en algún punto entrevistó a un alto funcionario de una energética italiana que decía justamente eso. Esto es un proceso bastante normalizado, donde las energéticas van con gobiernos amigables que inician, detonan o facilitan zonas de conflicto para después de limpiarlos poder allanar el territorio y dejarlo libre para la extracción. Entonces, esto es algo que en realidad es muy común del norte global hacia el sur global, lo que David Harvey, el geógrafo marxista, llamó la acumulación por desposesión, ¿no? Entonces, hasta un nombre técnico académico tenemos al respecto, ¿no? Así es, David también ha estado aquí en este programa, gran colega, amigo, y Don Paley, amiga nuestra, elabora esto con mucha claridad de cómo la guerra contra el narco es realmente parte de esta guerra capitalista mundial por la expoliación. Ahora, el uso político es la otra parte. Bueno, todo está vinculado, pero esa es la funcionalidad económica. Vemos el uso político. Calderón, cuando llega, utiliza directamente la guerra contra el narco para legitimarse, simultáneamente en que Bush usa el terrorismo, ¿no? Que teníamos primero la amenaza roja, luego la amenaza del narco, y luego el terrorismo. Ahora ya quién sabe cuál va a ser el nuevo invento, pero Calderón le da este uso político muy claro al tema y le sirve para legitimarse, pero también los que protestábamos en contra de su guerra en ese momento, nos quedaba claro que era una guerra pues en contra del pueblo mexicano. Lo que buscaba era sobre todo limpiar la sociedad de los disidentes, ¿verdad? Claro. ¿O era paranoia nuestra parte? No, pero además esto está documentado también como en los meses de transición, justo aprovechando esta debilidad de este presidente, ¿no? Que llega deslegitimado con la sombra del fraude, bueno, casi corroborado fraude electoral de 2006,
El gobierno de Estados Unidos aprovechó esa debilidad para venderle la idea de la militarización. Entonces él se reúne en los meses inmediatos a tomar posesión de la presidencia con las agencias estadounidenses, con la DEA, con la CIA, lo llenan de reportes, le dicen que el país está capturado por traficantes. Él, además que es un ferviente admirador de la política estadounidense, pues desde luego se deja convencer de todo esto. Luego viaja a Colombia, visita a Álvaro Uribe, el presidente que había permitido la militarización antinarcóticos violentísima, también con apoyo estadounidense. ¿Y qué es lo que hace? Pues llega hasta a México, toma la presidencia y pide Plan Mérida. ¿No? Y es ese momento cuando, además que es icónico del folclore de la política mexicana de derecha, donde el presidente Calderón le pide al presidente Bush que por favor le dé las armas de Jack Bauer. Que recordarás es este personaje protagonista de la serie 24 que transmitía la cadena Fox, que era pues una fantasía securitaria, ¿no? Donde un agente antiterrorista... Pero literalmente se lo Literalmente pide. Esto lo dice, pero además esto no Yo es un... quiero todos los juguetes, pues. Claro, esto lo dice el propio presidente Calderón en su libro de memorias. Esto ya lo había leído por reportes periodísticos, pero él de propia voz lo confirma en su libro de memorias. Entonces es increíble cómo parte de lo que ocurre es un proyecto de implantación de esta idea, tienes que militarizar. También parte de lo que ocurre es que se quiere legitimar, ¿no? por el fraude, pero otra parte que explica cómo nos llevó a esta guerra es que en realidad este tipo de político, Calderón en particular, vivió la fantasía, quiso vivir la fantasía estadounidense de las series de televisión, de las películas, de pensar que él es el héroe que nos iba a librar del mal y que en efecto los traficantes son como terroristas, capaces de todo, sedientos de sangre. Entonces todo ese discurso lo asimila, lo circula y pues nos lleva a todos nosotros a este escenario violento de guerra. Bueno, eso es una realidad, pero también si vamos más a fondo, lo que estamos viendo es que a los Estados Unidos le conviene tener un país ensangrentado en guerra constante en su frontera sur, ¿o no? O sea, uno pensaría que ellos quisieran tener un vecino pacífico, estable. ¿Por qué, al parecer, quieren violencia, inestabilidad política y social en México los estadounidenses? Pues yo creo que es una forma de intervenir constantemente, de tener una presencia, una puerta abierta en un escenario de guerra manufacturada, o bueno, como lo llamo yo en mi libro, de guerra simulada, en donde dependemos no solo de, digamos, de las armas, del apoyo económico y político estadounidense, sino dependemos de aceptar una forma de ver el mundo, ¿no? De pensar que el consumo de drogas en realidad es una amenaza a la seguridad nacional, como dijo el presidente Reagan desde los 80s, y que al hacerlo pues nos alineamos en todos los intereses que se derivan de ese dicho, ¿no? Militarizar la frontera, el gasto público enorme que se ha hecho en duplicar el tamaño de nuestro aparato de seguridad desde los años 90 en adelante, los múltiples acuerdos de seguridad que son al mismo tiempo acuerdos que permiten y facilitan, como hemos dicho antes, proyectos de extracción y una derrama económica que le sigue. Entonces, creo que es una forma de tener subordinado a un país amigable como el nuestro y sobre todo tenerlo alineado en los intereses que se construyen lentamente y que solo al echarlo a andar realmente podemos estar completamente, digamos, en sincronía con esta mentalidad de guerra estadounidense. Sí, el divide vencerás también, o sea, así como funcionaba el viejo sistema priista, generando activamente la corrupción hacia sus sindicatos, por ejemplo, el sindicato petrolero, el CENTE, todos esos grandes grupos, en cuanto más los corrompes, más los tienes bajo tu control. Y aquí también se cierra el círculo con el tema de García Luna y el Chapo, ahora en la cárcel en los Estados Unidos, los dos principales agentes gringos, ¿no? Bueno, no sé si exagero, tú me dirás, pero García Luna era el que más implementaba esta estrategia. Y el Chapo también eran como los dos lados haciendo el juego del yin y yang, ¿no? Aquí tenemos el logo aquí. Y ahora ya, al final, los dos están en la cárcel
en los Estados Unidos. Eso es perverso, ¿no? No solo es perverso, sino que es una repetición de un modelo que ellos ya habían utilizado con nosotros mismos en nuestra misma historia. En los años 80, ¿no? el gran traficante que fue, digamos, perseguido y el gran hacedor del mar era Miguel Ángel Félix Gallardo, y el gran policía que lo perseguía era Guillermo González Calderón, ¿no? El gran jefe de la Policía Judicial Federal. Entonces, estos dos personajes, ¿no? el héroe y el bandido, ¿no? que encarnan y que movilizan esta tragicomedia que es la guerra contra el narco, ocupan un lugar específico, pero solo temporalmente. Claro. Y es el mismo sistema y la misma narrativa la que se ve obligada a desecharlos. Miguel Ángel Félix Gallardo cae en prisión en 1989, muy sintomáticamente, ¿no? Cuando estamos entrando ya en la era securitaria contra el narco, se acaba la Guerra Fría y ya cae el muro de Berlín. Y pues un policía como Guillermo González Calderón, y que administró esa violencia, que controló, instrumentalizó a los traficantes, pues cae en desuso, ya no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Pues el mismo sistema lo deglutina, ¿no? Y lo mismo ocurre unas décadas después con el supernarco, el Chapo Guzmán, y el superpolicía Genaro García Luna, y casi al mismo tiempo, y en el mismo juzgado. ¿De dónde eres tú? Sí, ¿Nueva York? Claro, Nueva York. ¿No te asomaste ahí a ver los juicios? ¿No te dejaron entrar? Pues fíjate que traté de asomarme al del Chapo Guzmán, pero como se volvió una cosa tan mediática, tan socorrida incluso por los actores que estaban falseando la historia en la serie Narcos, que ellos mismos visitaban para tomar apuntes. El que hizo el papel del Chapo Guzmán fue y se asomó ahí para ver cómo era su personaje. Se volvió pues un circo y había que llegar demasiado temprano, y para mí era un lío, sobre todo en casa, tratar de desplazarme, ¿no? Pero es increíble cómo ese tipo de juicio, ahora que estamos viendo este otro penoso, ¿no? De Johnny Depp y su expareja, se convierten en esta cosa mediática de consumo popular que termina refrendando también y avanzando el consenso de la guerra contra las drogas. Entonces, incluso esos momentos son útiles para la racionalidad securitaria estadounidense. Sí, es el juicio público en contra de los malos que justifica la misma dinámica que produjo esas mismas figuras. Lo llamaron el juicio del siglo, ¿no? Y cuando yo escribí el libro me divertí mucho encontrando una lista de cuáles habían sido los juicios del siglo más importantes. Entonces, según la Enciclopedia Británica, el juicio del siglo, en la lista de los 10 más importantes estaba, por supuesto, el juicio a Sócrates. Estaba, una serie de juicios icónicos de la historia occidental, pero en el número 1 está el juicio a O.J. Simpson. Ah, claro, yo recuerdo de ese. Entonces, me pareció interesante porque, se nos dice que este es el juicio del siglo, en el siglo XXI. El siglo, obviamente, pues no ha terminado, apenas empieza. Y entonces, incluso la palabra, la expresión juicio del siglo es parte de este discurso de guerra, ¿no? Creo que es parte de esta espectacularidad de la violencia, la manera en que se nos venden estas ideas y cómo las vamos aceptando. El mismo sistema crea sus propios demonios y luego los expulsa, y se demuestra, los grandes dan baños de pureza cuando ellos mismos son los que produjeron esas mismas. Mira, algo que pasó tremendo en el juicio al Chapo Guzmán, que también anoto en este libro, es como cuando ya está pues, por terminar el juicio, pasan dos cosas bien interesantes. La defensa dice, bueno, es que en realidad el Chapo no era el jefe del cártel de Sinaloa, él era pues un traficante más, entre otros. Y lo que ocurre ahí entonces es que rápidamente se instala toda esta narrativa de que el verdadero rey del crimen es Ismael El Mayo Zambada. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro periodismo muy rápidamente reacciona y salen libros enteros al respecto. Entonces, no, el verdadero jefe, nos equivocamos, es El Mayo Zambada. Y ahora hay que ir sobre él. La historia continúa, ¿no? Star Wars 4 o 5, ¿no? Exacto, la temporada 4 de Narcos México. Y en qué momento, quién ocupará el papel del policía, ¿no? Es algo que tendremos que preguntarnos. ¿Y dónde estaremos en unos cuantos años cuando capturen al Mayo Zambada y ese policía también caiga? Y nos volvamos a hacer las mismas preguntas y sigamos atrapados en esta cámara de ecos de la guerra contra el narco. Increíble, escalofriante. Ahorita vamos a regresar, después de un breve corte, a continuar con este diálogo fascinante con el doctor Osvaldo Zavala. No se vayan. Aquí seguimos con Osvaldo Zavala. Gracias, Osvaldo. A ver, ya hicimos un poco de historia. Estamos llegando al sexenio actual, que es también fascinante, por lo que es y lo que no es, la forma en que ha cuestionado y también dado continuidad a algunos de estos temas. Por un lado, Andrés Manuel llega a anunciar el fin de la guerra, ¿no? La paz,
no vamos a combatir fuego con fuego. Se niega a caer en la provocación, en la tentación de los Estados Unidos. Ni Durazo, y mucho menos hoy Rosa Isela Rodríguez se puede comparar con Genaro García Luna ni de lejos. Es otro esquema. Pero simultáneamente, pues los militares ahí van consolidando su poder, un poder civil, al fin de cuentas, sobre aeropuertos, sembrando arbolitos, pero su presupuesto se aumenta y ahora está en discusión la militarización formal de la Guardia Nacional. Entonces, ¿cómo lees esta? Pareciera paradójico, ¿no? Porque simultáneamente está cuestionando y dando continuidad a algunos de esos temas. Mira, es algo sumamente complejo y de hecho pues es parte de la pregunta que desde inicio me hago en este libro, La guerra en las palabras. Algo que recuerdo yo es que en ese día que Andrés Manuel López Obrador habla del fin de la guerra contra el narco, que es en enero de 2019, está justamente terminando el juicio en contra del Chapo Guzmán. Entonces, algo que a mí me parecía evidente preguntarme en ese momento es, bueno, a ver, si el gran capo está ya en prisión, eso que creíamos que era el cártel de Sinaloa, pues en realidad está ya descabezado y en franca crisis, y el presidente mexicano nos está diciendo que ha llegado al fin de la militarización antidrogas. Bueno, tal vez en realidad estamos viviendo o empezando a vivir el fin de la guerra contra el narco, ¿no? Este discurso que empezó desde los años 70, que se adopta a nivel global en los 80 y que pues transforma completamente nuestra política. Pero algo que ocurre incluso ese mismo día que el presidente está haciendo este anuncio es que la Marina nos habla desde ese momento de la guerra contra el huachicol. Claro. Y que no solamente es algo preocupante porque pues, se hablaba en ese momento de 10,000 perforaciones de ductos, de gasolina, etcétera, pero también se habló del cártel Santa Rosa de Lima, de su capo, el Marro, del Santo Niño Huachicolero. Es decir, todo el discurso de la guerra contra el narco, ese mismo día se desplaza a la guerra contra el robo de combustible. Y desde luego surge toda una narcocultura, pero es una huachicultura que cuenta, por supuesto, con corridos, con telenovelas, etc. Entonces, de pronto dimos un paso hacia atrás y nos regresamos otro, y estamos otra vez en una guerra muy similar, solo que con otros nombres y con otro objetivo. Ahora, esto sigue ocurriendo y ahora se habla de una manera muy astuta entre la DEA y entre quienes aceptan esta racionalidad, que el narcotráfico y los cárteles en general se están diversificando. Entonces nos habla pues que los cárteles ya no tienen que necesariamente estar administrando solo el tráfico de droga, también es la trata de migrantes, también es el contrabando del aguacate, también es no solo el robo de combustible, sino el derecho de piso, la extorsión, el secuestro, etc. Entonces, de pronto, cuando hablamos de cártel, hablamos de una palabra vacía, como sería en teoría política, un significante vacío, que se está constantemente llenando de diferentes dimensiones de criminalidad que pues no parecen tener fin. Entonces nos abre un horizonte inacabable de militarización, de operativos, que no tienen que ser en nombre del narcotráfico, en el nombre del combate al narcotráfico, pero que nos tienen una y otra vez de regreso en una zona de guerra, una zona de inestabilidad, de inseguridad. Ok, entonces la lógica es difícil de romper, toma tiempo, pero sí hay momentos, por ejemplo, claves que sí rompen el discurso y la práctica. O sea, el tema de Ovidio, por ejemplo. Totalmente. No sé cómo lo lees, pero siempre lo usan. Ovidio Guzmán, pues el hijo de Chapo. El evento Culiacán ese será en octubre, noviembre de 2019. En que, pues, todo estaba listo para la guerra, ¿no? Claro. Algún grupo militar de los mismos militares actuó, al parecer, sin haber avisado a sus superiores, quizás a los Estados Unidos primero, no sabemos. Se generó una persecución de Ovidio Guzmán y a la mera hora el presidente dice, no, vamos a privilegiar las vidas por encima de la guerra. Esto implica un viraje, ¿no? ¿Otra lógica? ¿O es una concesión a los narcos? ¿O cómo leíste ese momento? No, yo lo leí y sostengo que el presidente hizo lo correcto y yo admiré esa decisión y la aplaudí porque estoy completamente de acuerdo en que ningún operativo antinarcóticos vale la vida de ningún ciudadano. Incluso podríamos extender eso a los propios traficantes. Nuestro Estado no debería ser una máquina de matar, ¿no? Es decir, debería ser una máquina, un Estado de derecho, donde se respete
respeten las garantías y los derechos civiles de todos los ciudadanos, incluyendo los delincuentes, ¿no? Dicho esto, y insisto, me pareció que la reacción del presidente, también de Alfonso Durazo en el Gabinete de Seguridad, fue la adecuada. El problema que se revelaba, sin embargo, es que la guerra contra el narco, o esto que nombramos tal vez de un modo muy fácil, guerra contra el narco, pues es una estrategia de largo aliento, de larga historia, que nos remite a décadas de un proceso de militarización y de una inercia tan arraigada en las Fuerzas Armadas, que tiene su propia dinámica. Entonces, el grupo que ordenó el operativo, el Grupo de Análisis de Investigaciones del Narcotráfico, el llamado GAIN, que en inglés suena como GAIN, ¿no? Claro. Parecía que la palabra fue pensada, o que las siglas fueron pensadas para decirse en inglés. Es el que actuó. Este grupo operaba desde los 90s y se dedicaba a, pues, como marcó la racionalidad estadounidense, a ejecutar la llamada Kingpin Strategy, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas. O Dentro sea, de las Fuerzas Armadas. Capturan a los capos. A los traficantes, que es esta vieja estrategia estadounidense, de esta idea de que tú capturas al narco, no necesariamente destruyes la organización, ni necesariamente haces algo para atajar las redes de tráfico propiamente, sino descabezas, ¿no? Va sobre un escarmiento, el jefe. pues, sí. Pues la idea es que si quitas al jefe, la organización se tambalea. Son estas historias que se cuentan los estadounidenses para realmente seguir haciendo violencia de un modo indefinido, ¿no? Porque por supuesto que si descabezas una organización, pues otro llega y lo ocupa, ¿no? Además, ¿qué tan importantes son esas cabezas? Es otra pregunta que le sigue, y esto lo vemos con Ovidio Guzmán, porque ¿en qué grado el hijo del Chapo Guzmán, por mucho que lleve el apellido, realmente puede significar, como se nos decía que significaba su padre, el monopolio de la cocaína en el país? Si su padre no era eso, si ni siquiera el Chapo Guzmán verdaderamente era el jefe del cártel, como ellos mismos dijeron durante el juicio, ¿por qué tendríamos que pensar que su hijo valdría, digamos, un operativo que costara vidas de ciudadanos en Culiacán? Entonces, me parece muy interesante ver, o más bien preguntarnos, porque sigue sin estar claro, primero, ¿por qué el ejército permite, ordena, facilita este operativo sin consentimiento del presidente? Bueno, a ver, una de las detenciones del Chapo, no sé si fue este mismo grupo o no, había versiones, recuerdo leyendo el mismo New York Times, de que los que lo tuvieron al Chapo eran en realidad agentes gringos vestidos con uniformes mexicanos que llevaron a cabo este operativo. ¿No podría haber sido algo similar también aquí? Por supuesto que sí. Una provocación, pues, por de supuesto los mismos que sí. canadienses. Bueno, el administrador de la DEA, Utam Dillon, en ese momento, había estado en Culiacán un mes antes y se había reunido a puerta cerrada con el gobernador de Culiacán. Justo antes de antes del operativo, unas 3-4 semanas antes, con el jefe de la 9ª Zona Militar y con el comandante de la Guardia Nacional destacamentado en Culiacán. De esta reunión se sabe poco o nada, y pues se siente un precedente que por lo menos nos obliga a preguntarnos de qué modo está vinculado este encuentro con este operativo que, insisto, no fue ordenado por el presidente, se le informó tardíamente cuando ya estaba ocurriendo, y que, pues, si uno lo piensa ya con la mente fría, parece un buscapiés, una provocación en efecto, trampa, ¿no? sí. Entonces, a ver, ¿cómo que ya acabaste la guerra contra el narco? Pues aquí tienes este operativo, lo que sea que decidas te va a salir mal, ¿no? Porque si le das banderazo verde, entonces volviste a la guerra contra el narco. Exacto. Si retiras las tropas, los narcos mandan. Entonces, digamos, es un operativo que no podía tener ningún saldo positivo para la política de seguridad del presidente. Una trampota que le pusieron los gringos al Ahora, gobierno. yo creo que a pesar del escándalo político, doméstico e internacional que suscitó la lectura que se hizo muy rápidamente, incluso yo recuerdo lastimosamente que la revista Proceso tenía una portada donde decía, ustedes mandan, ¿no? Claro, bueno, que me pareció pues, muy problemática. No sé si tú sigues colaborando ahí, pero... Pues, yo quiero mucho Proceso, ha sido mi casa periodística por mucho tiempo, pero eso no me impide ser crítico, ¿no? de estos momentos, y lo fui, de hecho en su momento lo conversamos. Me parecía que pues estaban en sintonía con una lectura alarmista, que desde luego lo que ocurrió en Culiacán fue muy preocupante, ver a estos hombres armados desplegando espectacularmente la violencia, y muy inquietante como ciudadano, pero no podemos hacer el salto de ahí, de que los narcos están en control de una ciudad donde claramente quien está en control es el ejército. Y estuvo fascinante porque lo que a mí me llamó la atención fue la guerra psicológica, o sea, casi simultáneamente en que nos estábamos enterando de algún
un operativo ahí, de repente empezaron a circular por las redes, por el mismo WhatsApp, diferentes chats, videos de escenas de guerra, ¿no? Que resultó, algunos eran de Colombia, otros de Asia, etcétera, pero era un operativo de Psychic Ops de la CIA o alguna cosa así. O sea, alguien estaba sembrando otros videos para generar un contexto de histeria, para poder pues, empujar al gobierno en un sentido u otro y a la sociedad en general, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y yo creo que es algo, de hecho es el último capítulo de mi libro, que yo llamo La tentación de la guerra, ¿no? Porque en algún punto pues recuerdo cómo acaso el propio presidente Zedillo, cuando empieza a venderse la idea del narco como una amenaza a la seguridad, estuvo ante esa misma disyuntiva. Se le presentaron numerosos reportes de inteligencia diciendo que el cártel de Juárez en aquellos años, al mando de Amado Carrillo, pues era la gran amenaza, que algo había que hacer. Y entonces esta tentación de desplegar el ejército, hacer estos operativos, ha estado entre nosotros por décadas. De hecho, el presidente Fox hizo en algún punto también operativos antinarcóticos con este llamado México Seguro, ese plan de colaboración entre fuerzas federales y estatales. Y es hasta el presidente Calderón que empieza todo esto. Entonces ahora el presidente López Obrador tiene otra vez la misma disyuntiva, ¿no? Es decir, sigues el guión, la idea de militarizar el país en el nombre de una guerra contra el narco, o qué haces, ¿no? Con toda esta política de seguridad que además pues, ha hecho crecer el aparato de Fuerzas Armadas de un modo brutal. Entonces creo que la pregunta que se está gestando es: no quiero continuar con la guerra, pero algo tengo que hacer con estas Fuerzas Armadas. Claro, ¿no? Mantenerlos ocupados más en cuestiones civiles. Pero entonces, en este caso de Culiacán, sí se amarró al mástil el presidente y no cayó en la tentación, en la trampa que la estaban tendiendo. Y por lo que me comentas, es exactamente la misma lógica de los Estados Unidos en sus guerras en Afganistán, en Irak, ahora en Ucrania, ¿no? También todos los días, ¿no? El aparato de seguridad y de industria militar va empujando al gobierno a invertir cada vez más, ya 40 millones $1,000 millones para la guerra de Ucrania. Realmente es la misma lógica, ¿no? Totalmente. Es exactamente la misma. Mira, es bien interesante justo cuando te fijas en las cifras, ¿no? Al Chapo Guzmán se le acusó de haber obtenido ganancias de alrededor de $14,000 millones durante más de 20 años al mando, supuestamente, ahora nos dijeron que no, del cártel de Sinaloa. Esa cifra, pues digo, para un ciudadano a pie es mucho dinero, desde luego, pero en el rango del dinero que se gasta y circula para combatir al narcotráfico solamente, pues es una cantidad irrisoria. Se han gastado entre la presidencia de Obama y la de Joe Biden más de $30,000 millones para securitizar la frontera, nada más entre México y Estados Unidos. Ni hablar de la enorme partida presupuestal para las agencias, para la patrulla fronteriza y toda la tecnología que constantemente se está renovando. Y esto va directo a los bolsillos de las grandes empresas que arman luego, todo esto. de armas y que van luego a financiar las campañas políticas, ¿no? Elbit System, Lockheed Martin, además que son las mismas empresas que también median en los conflictos armados de otros puntos del país, ¿no? En Medio Oriente, en África. Entonces, es interesante pensar que estamos en realidad viviendo pues un capítulo de toda esta lógica de guerra que el norte global despliega contra el sur global y que nosotros le llamamos narcotráfico, pero que en otras zonas se llama terrorismo, en otras zonas, aquí mismo también se llama inmigrante indocumentado, y que va constantemente cambiando de nombre y de fenómeno, pero que en realidad pues impone la misma violencia en contra del pueblo. Pues escalofriante. Vuelvo a usar esa palabra, estimado Osvaldo, nos estás abriendo la mente, pero no pareciera fácil escaparnos de la lógica. Y quizás lo podemos hacer aquí sentados muy cómodos en la UNAM, discutiendo, leyendo libros, pero desde el gobierno, con tantas presiones y tanta necesidad de gobernabilidad, ¿se puede? ¿Cuáles son? O sea, Andrés Manuel, insisto, lo está haciendo, pero ¿cómo avanzar más realmente, escapar de plano de esta lógica? Pues mira, con frecuencia se habla de legalizar las drogas como una salida. Yo, desde luego, estoy a favor de la legalización de todos los usos de narcóticos. Creo que eso no solamente es algo positivo, pero en los experimentos donde se ha legalizado la droga en otros países, como el caso de Portugal, pues no solamente no repunta el número de usuarios, sino que tampoco hay ningún tipo de violencia agregada a todo esto. Entonces me parece que sería desde luego positivo, pero
Cuando estamos hablando de una política de seguridad que está cambiando y desplazando sus objetivos constantemente, como ya hemos mencionado, ¿no? Que pasa del narco a la migración, al aguacate, a la trata de migrantes, a la extorsión, lo que tú quieras, cuando se diversifican los cárteles. Entonces lo que en realidad deberíamos de hacer, además de legalizar las drogas, es distanciarnos completamente de la plataforma securitaria estadounidense, pero eso requiere una ruptura radical, ¿no? Histórica verdaderamente, ¿no? Donde no solo se cancela un operativo antinarcóticos, lo cual, insisto, me parece un primer buen paso en la dirección correcta, pero donde también tendríamos que suspender la manera en que hacemos circular estos discursos que terminan legitimando la política intervencionista estadounidense. Entonces yo pongo en el libro como ejemplo ese proceso de revisión de la política de seguridad que se dio en la Alemania unificada en el 92, cuando ya se reunifica todo y desaparece la RDA y cierran la agencia de inteligencia de la Stasi, ¿no? Que controlaba desde luego los intereses soviéticos. Y lo que ellos hacen es abrir los archivos, ocupar el mismo edificio de la Stasi y abrirlo al público y desnudar completamente la racionalidad securitaria soviética. Y creo que es algo interesantísimo ese proceso que además se da muy rápido en la RDA, que podríamos emular para distanciarnos de tajo de los intereses estadounidenses. Tienes un capítulo en el primer libro que publicamos en el Programa Universitario de Democracia, precisamente documentando, proponiendo eso. Y por menos en discurso Andrés Manuel propuso algo así, desapareció el CISEN, hablaba de abrir los archivos, creo que no lo ha hecho completamente, ¿verdad? No, la apertura de los archivos ha sido muy parcial, me temo que más mediática que real. Yo creo que hay una cierta voluntad del presidente explícita al respecto, pero también hay una enorme burocracia, entiendo, en cómo abrir estos archivos y toda una serie de candados, ¿no? Por cuestiones de seguridad nacional, pero ahí justamente entra mi reclamo, ¿no? Es decir, en el nombre de la seguridad nacional se perpetúa y se avanza, ¿no? Y se asegura, ¿no? Que mucha de la política más rancia y más violenta que nos ha llevado a este escenario de guerra queda afianzada dentro de las propias estructuras, incluso en los archivos de la AGN, del Archivo General de la Nación. Entonces, por eso me parece que es muy importante, ¿no? Interrumpir, hacer un cortocircuito a la manera en que hablamos y pensamos de la seguridad en México, y donde podríamos replantearnos, por ejemplo, pues qué cosa es en realidad el contrabando, qué realmente implica para nosotros en materia de seguridad el uso de narcóticos, pero también volver a atender a revisar la política migrante, que me parece que pues sí es muy preocupante lo que vemos, ¿no? El ejército militarizando las fronteras, rescatando migrantes, cuando pues lo que están haciendo es avanzar los intereses también estadounidenses de esa misma política. Entonces cambian, como te decía, los nombres, los objetivos de esta guerra. Ya no es la guerra contra el narco, pero sí hay una guerra contra el migrante. Hay una guerra casi contra la pobreza continental, ¿no? Entonces, me parece pues que tenemos que hacer un distanciamiento político general, y eso se logra, me imagino que es un proceso muy complicado, pero por eso uso el ejemplo también de la Stasi. La Stasi era una agencia infinitamente más grande que cualquier cosa que hemos visto en México, más grande que CISEN y la DFS juntas, ¿no? Y el archivo y las cosas que estaban ahí resguardadas pues eran explosivas y siguen generándose libros y estudios al respecto. Entonces creo que es un proceso muy difícil y muy delicado, pero que tarde o temprano tiene que ocurrir entre nosotros para verdaderamente apostar a una independencia política de nuestro país. Un cambio de régimen así de fondo, un rompimiento. Mira, aquí estamos hablando con Osvaldo Zavala de su nuevo libro, La guerra en las palabras, una historia intelectual del narco, entre comillas, en México, 1965-2020. Vamos a un breve corte y regresamos ahora mismo. Pues seguimos aquí con Osvaldo Zavala. Gracias a usted por continuar. A ver, en toda esta discusión me surge la pregunta sobre el general Cienfuegos. A ver, dos lecturas. Uno, la politización de la justicia en los Estados Unidos, utilizando este caso para presionar a Andrés Manuel, o, por otro lado, el compromiso de Andrés Manuel con las fuerzas militares de defender como de lugar a sus generales, hasta alguien como Cienfuegos, que está implicado en Ayotzinapa. O las dos cosas, en ninguno de ellos. ¿Cómo lo leíste, lo lees tú? Yo creo que las dos cosas con matices, ¿no? Es decir,
Por un lado, la DEA en los primeros años, pero todavía, de hecho, lo resienten mucho, se sienten muy descolocados con el gobierno de López Obrador, lo cual yo celebro, francamente, ¿no? Claro. Es decir, me parece muy importante y es otro de los pasos en la dirección correcta en cuanto al tema de seguridad que este gobierno está dando, de poner en duda todos estos convenios que más que convenios son modos de abuso y de imperialismo. No hay otra forma de pensarlo, no intervencionista de agencias estadounidenses en México. Entonces la presencia de la DEA pues, históricamente ha sido tóxica, está llena de documentadas atropellamientos a los derechos humanos, de actos ilegales, de secuestro, de tortura, etcétera. Entonces, no hay ninguna razón por la cual no solo interrumpir su actividad en México, sino también revisar completamente la manera en que se movían libremente en México y hacían pues de México un patio trasero frontal, como ya es que hace poco Biden decía que no somos el patio trasero. Y aquí algunos celebrando mucho eso, pero a ver, perdón, it's still a yard, nos right? siguen diciendo patio, nos siguen diciendo parte de su propiedad. Y entonces que este presidente pues haya reiniciado toda una revisión, todo esto me parece importantísimo. Claro. Eso también llevó, por ejemplo, a deshacer completamente esta unidad de investigaciones sensibles que había construido la DEA desde los 90s y que pues fue sí de verdad el brazo armado de la DEA en México, ¿no? Con agentes mexicanos, pero al servicio de Estados Unidos, controlados, supervisados, entrenados por los agentes de la DEA. Entonces me parece que eso fue muy importante. Entonces cuando entra toda esta tensión de revisar todo esto, pues la DEA pareciera en un acto de desesperación, de chantaje, de extorsión, ¿no? Detiene al general Cienfuegos. Ahora, una vez más, sabemos que... Hollywood, además, ¿no? Sí, claro. Iba a la Disneylandia, sí, ¿no? Sí, creo que estaba de vacaciones. Uh-huh. Entonces, es bien interesante pensarlo porque, desde luego, pesa sobre el general Cienfuegos pues una serie de señalamientos muy preocupantes, Ayotzinapa entre otros, que desde luego deben de ser atendidos legalmente, ¿no? Yo de ninguna manera estoy aquí abogando porque abandonemos la sospecha que queda sobre el general Cienfuegos, que me parece que es materia para pensar domésticamente y judicializar domésticamente. Eso por un lado, ¿no? Por otro, sin embargo, esta investigación de la DEA, ¿no? Que ya cuando nos hicieron ver y que fue una movida, me parece hábil e inteligente del presidente, de revelar este archivo de fantasías de la DEA en la que se le acusaba de cosas verdaderamente ridículas, surgen varias preguntas que me parece muy interesante recordar, ¿no? Y que podremos traer aquí a la mesa. Por ejemplo, la Operación Padrino, ¿no? Se le llamaba la Operación Padrino a toda esta investigación en contra del general Cienfuegos porque un traficante de quinta fila, según la DEA, testimonia que se reunía personalmente con el general Cienfuegos, a quien llamaban padrino. A mí me parece francamente inverosímil que el secretario de la Defensa se haga llamar padrino, claro. y que se reúna él personalmente con estos delincuentes pues, de quinta, sexta fila. Pero interesante también es que la palabra padrino, la DEA ya la había reciclado antes, en los años 80, en la investigación que iniciaron en contra de Miguel Ángel Félix Gallardo, al que también llamaban padrino. Lo que es bien interesante cuando uno revisa la historia de estas palabras es que desde luego el concepto padrino pues viene de la novela de Mario Puzo, ¿no? El Padrino, la famosa trilogía después fílmica de Francis Ford Coppola, pero aún ahí la palabra padrino, el mismo Puzo lo decía, pues es algo que él se inventó, que jamás fue un concepto que usaron los mafiosos italianos, italoamericanos en Estados Unidos, que nunca nadie se hizo llamar padrino y que, sin embargo, toma su propia inercia precisamente porque se consume como un objeto cultural que se confunde con la realidad, ¿no? Entonces, hay tantos periodistas que cuando tú les preguntas, ¿quién es el padrino? No, Miguel Ángel Félix Gallardo. A pesar de que jamás se usó esa palabra entre este grupo, y sin embargo, entonces, hacemos y reciclamos, consumimos estos vocablos que nos da la DEA para nombrar un escenario que no realmente existe entre nosotros y para forzar pues, cambios en políticas públicas militaristas como la nuestra. Entonces, a todos vistos fue un chantaje. Celebro que se haya desnudado como tal. El Departamento de Justicia pues claramente no estaba participando o no colaboró, digamos, con este acto de desesperación de la DEA, por lo cual decidieron dejar libre al general Cienfuegos, que por cierto el procurador que lo deja libre es William Barr, que pues no era ni
ninguna santa palomita de nadie, fue el mismo político que, entre otros, fue el que escribió el famoso memorándum por medio del cual legitimaron la invasión a Panamá para detener al general Noriega, ¿no? Entonces, digamos, toda esa ala hawk, ¿no? Halcona, de Estados Unidos, no se habría tentado el corazón para hundir en prisión al general Cienfuegos. Y sin embargo había una disputa, ¿no? Incluso dentro de Estados Unidos, sobre cómo realmente presionar a México. Entonces, digamos que el gobierno federal decidió liberar al general Cienfuegos. Ahora la pregunta que sigue es de este lado, ¿no? ¿Qué hace Andrés Manuel López Obrador al liberar y al eximir completamente al general? Bueno, pues sí, parece que está diciendo al ejército, yo puedo protegerte, ¿no? Yo puedo ser, digamos, el muro de contención, que significa la libertad o la presión de todos ustedes, y con esto, pues sí, me imagino, compra una lealtad de parte de las Fuerzas Armadas. Ahora, yo como ciudadano, desde luego, exijo que se aclare realmente todas estas imputaciones que se le hacen al general Cienfuegos, sobre todo las que pesan en México, reales, no las inventadas por la DEA. Pero también entiendo pues que hay toda una pregunta sobre el aparato militar, sobre la inercia, sobre la guerra que estaban conduciendo entre todos nosotros. Entonces creo que es todo esto que estamos diciendo en realidad pues es una trama estrictamente política que una vez más tiene poco o nada que ver con el combate al narcotráfico. Fascinante lo que cuentas. En ese sentido, lo de Ovidio Guzmán y lo de Cienfuegos son similares en términos de que Andrés Manuel, al final de cuentas, no cae en la provocación. Claro. Juega incluso en las divisiones internas que existen allá de aquel lado y este lado para pues salir avante. Pero hay un pequeño detalle. Todavía no se acaba la violencia en México. Claro. Se ha aplanado la curva. No estamos así como no al final de Peña Nieto, que estábamos en una montaña rusa, pero tampoco hemos bajado realmente. Claro. Esto tiene que ver con esto mismo, que no hemos roto totalmente con los enlaces con los Estados Unidos. Yo ¿O creo cuáles que sí. son? A ver, cuéntame. Sí, creo que sí. El fondo estructural. Sí, porque finalmente vivimos un país hipermilitarizado. Vivimos el momento tal vez más álgido, más radical de este proceso de militarización que no ha hecho sino avanzar en creciendo a pesar de la política pública de pacificación que proponía el presidente López Obrador. El hecho de que la Guardia Nacional no haya quedado en un mando civil, sino que haya sido absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional, que sigamos en un país tomado por militares en las fronteras sur y norte, en las aduanas, en el aeropuerto, en el Tren Maya, en todas partes básicamente, pues lo que nos presenta es pues esta inercia muy preocupante, donde el ejército, además con muy poca fiscalización, con muchísima opacidad, administrando sus propios dineros, pues tiene una soberanía de facto sobre partes del territorio en México. Y mientras decimos esto, continúan los operativos antidrogas. No es cierto que se han detenido. Yo veo con preocupación que se habla, incluso el presidente vuelve a hablar casi en pares, pareciéndose al lenguaje de los años de Calderón, o los grupos de delincuentes son los que generan la violencia en el país. Es muy preocupante, hay que hacer algo. Pareciera que por momentos cede a la presión de la guerra contra el narco, pero insisto, no es lo único que está pasando. Tenemos el tema de la migración, tenemos la trata, tenemos la extorsión, el secuestro. Entonces, digamos, es un país donde hay un río revuelto de seguridad, donde el tejido social está dañado en tantas zonas y donde tenemos Fuerzas Armadas que actúan con muy poca vigilancia, con muy poca fiscalización. Yo recuerdo el proyecto original de Durazo, aquí estuvo un par de veces en entrevistas, era alimentar la Guardia Nacional con civiles, ¿no? Sí, sí. Reclutar 20, 30, 40 mil jóvenes nuevos cada año, instalar la Guardia Nacional en 200 cuarteles nuevos territorialmente para que no estuvieran nada más como una fuerza de tarea de responder, sino que realmente incluso tuvieran relaciones positivas con la comunidad y que se generara una especie de autodefensa comunitaria, una cercanía ya entre el gobierno y la sociedad. ¿Nada de eso se ha desarrollado, concretizado por lo que estás viendo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay partes de ese proyecto que siguen más o menos vivos, ¿no? Sé que hay presencia de la Guardia Nacional que no es del todo mal recibida, ¿no? Que está, digamos, construyendo en ciertos espacios del país, sí, esta posibilidad de un diálogo con las comunidades.
Pero queda entre nosotros este relato de guerra, ¿no? No hemos dejado de hablar de nuestro país como si estuviera en verdad en medio de una guerra civil o en un conflicto armado con diferentes grupos. Hace poco el CIDE puso una base de datos que a mí me sorprendió y me pareció francamente muy preocupante, donde hablaban de alrededor de 150 grupos del crimen organizado en el país. Esta base de datos se basaba sobre todo, únicamente más bien, en lo que ellos llaman este método de web scrapping, ¿no? Que es pues, en realidad hacer un keyword search, ¿no? Una búsqueda por palabra de noticias periodísticas que circulan en los últimos años en México. Entonces, así a grosso modo, pues toman notas sobre traficantes, reproducen completamente el discurso oficial mexicano y estadounidense, y nos vienen a vender que pues, el país está completamente asediado por 150 grupos. De ahí salta una nota en El País, diciendo, ya, el narco está en todos los rincones de México. Entonces, digamos, este modo de hablar sigue legitimándose, no solo entre la clase política, sino entre los productores culturales, entre el periodismo, las series de televisión, la música. Es decir, no dejamos de pensar que nuestro país en verdad está tomado por narcos o por lo que sea que nombra la palabra narco. Entonces yo creo que mientras siga ese discurso legitimándose y legitimando las políticas militaristas, pues tenemos un grave problema. Pero por otro, pues tenemos esta máquina imparable de militarización que no hemos tenido todavía, digamos, la voluntad política de frenar y que por el contrario, pues crece, ¿no? Y esa es tal vez pues, la pregunta más inquietante que nos pone ante nosotros este gobierno. Pues muy contundente el análisis, muy clara la denuncia y también el reconocimiento, obviamente, de lo que se ha hecho y la ruta de continuar más a fondo y más claro para hacer un rompimiento, para realmente lograr un nuevo régimen. La semana pasada estuvo con nosotros Pablo Moctezuma hablando de otros temas, la deuda externa, un nuevo constituyente, diferentes puntos que pueden ser de una agenda de continuidad, de profundización de la 4T. Y pues te agradezco muchísimo, estimado Osvaldo, se nos acaba el tiempo, pero un lujo tenerte. Muchas gracias, John, un placer. Qué bueno que estés aquí en México, te regreses pronto a Nueva York, pero siempre estarás aquí en tu casa, en la UNAM. Muchas gracias, un gran placer estar aquí. Al contrario, y pues muchas gracias a nuestro amable público, como siempre, por estar con nosotros, y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en tus diálogos por la democracia, aquí en TeleUNAM.